Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar específicamente del tema número 2 relacionado con el sistema celular. Va a ser como una introducción para que nos centremos un poco a lo que es el estudio de la célula. Mi nombre es Álvaro Pascual Ticona Mamani. Voy a ser su expositor el día de hoy en este tema de biología para el examen de admisión de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, comencemos. Bueno, primero debemos definir qué es una célula eucariota. Sabemos muy bien que los seres humanos estamos formados por un conjunto de células que forman tejidos. Hemos visto cómo es la diferente organización de un organismo en el anterior video. Pero si es que nos centramos mucho más en lo que es el estudio de la célula, que es muy importante, entonces tenemos que entender qué es la célula eucariota. La célula eucariota es aquella que posee un núcleo específicamente, además de organelas que la caracterizan. El núcleo se encuentra delimitado por una membrana, pero la estructura lo vamos a ver en otro video. De manera general tenemos la siguiente imagen. Entonces, nosotros para estudiar la célula tiene que existir una rama, específicamente el libro menciona que es una rama de la medicina que estudia la célula. A esta se denomina citología, que proviene del griego cito, que significa célula, y logos, tratado de estudio. ¿Qué es lo que estudiamos en la célula? Estudiamos específicamente la estructura. ¿A qué nos referimos con estructura? La célula tiene una serie de centriolos, tiene una serie de proteínas, filamentos intermedios, por ejemplo, que forman el citoesqueleto. Y la relación con la membrana, eso es parte de la estructura de la célula. La morfología es la forma que adopta. Por ejemplo, vamos a tener células cúbicas, células cilíndricas, células como en este caso, por ejemplo, planas, eh, que lo podemos ver en los epitelios, por ejemplo, o en las células musculares, que son células fusiformes. Esa es la morfología. Ahora, la función. Obviamente, una célula, chicos, muscular no va a cumplir la misma función que una célula adiposa. La célula adiposa sabemos que es la célula que contiene grasa. Específicamente sirve de almacenamiento. Pero la célula muscular sirve para la contracción muscular. Entonces, la diferencia entre estas depende mucho de las características tanto morfológicas como estructurales de la célula, además de procesos químicos que se llevan dentro de la célula. Los estudios celulares, ¿para qué sirven? Uno diría, pero entonces, ¿para qué agarramos un microscopio para ver esos pequeños redondeles en el microscopio? Bueno, específicamente y de manera clínica sirven para dos propósitos. Bueno, para una infinidad de propósitos, pero dos muy importantes. Uno, para analizar cómo es la morfología de la célula. Hay un cribado, un estudio que es cribado para seleccionar a las personas que puede realizarse mucho más estudios, por ejemplo, una biopsia. Este tipo de cribado se hace en el Papa Nicolau, que se les hace a las mujeres, para ver si es que existen anormalidades en la morfología de las células. Específicamente, también tenemos lo que es el recuento celular. Tenemos un número limitado de células, por ejemplo, en la sangre, y si es que este número limitado de células disminuye por debajo de los valores normales, a este número de células sanguíneas disminuidas se le denomina anemia. Esto es de manera general, porque también la anemia tiene sus características, chicos. Por ejemplo, la hemoglobina, cosas como esas, pero eso ya es centrarse en otro tema. Y hay un tipo de anemia que es la anemia de células falciformes, que la menciona el libro, que es un tipo de anemia específicamente por anomalías en las estructuras de la célula, por tener diferentes proteínas y demás, que las células se destruyen y producen una anemia de células falciformes que generalmente se ven en las personas de color. Luego tenemos el tamaño. Si es que nosotros, por ejemplo, no consumimos hígado, no consumimos específicamente el hierro, pero el hígado es uno de los alimentos que tiene más hierro, entre otros, por ejemplo, vegetales, como ser la espinaca, que si es que no tenemos esta cantidad de hierro adecuada, la célula sanguínea, por ejemplo, no se va a formar bien. Y si es que no se forma bien, el tamaño de esta célula disminuye. Eso se denomina anemia microcítica y generalmente pierde el color. Entonces, para completar, es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Cuáles son las alteraciones también relacionadas con la célula? Pues tenemos una que es la alteración de la inmunidad. Si es que nosotros, por ejemplo, no nos alimentamos bien, estamos desnutridos o no estamos comiendo alimentos saludables, entonces nuestra inmunidad se ve muy comprometida. Con esto de la pandemia hemos visto muy bien que si es que nosotros consumimos una cantidad adecuada de alimentos,
nuestra inmunidad se va a mantener normal. Entonces es muy importante los estudios celulares también relacionados con la inmunidad y las células que pertenecen a esta inmunidad, como ser los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, los macrófagos, los linfocitos y demás. Entonces, la célula, por definición, es una unidad. Es una unidad de los organismos. Pueden ser pluricelulares como unicelulares, pero en el caso de los seres humanos, que somos pluricelulares, es una unidad morfológica y funcional. Muy importante, chicos, resaltemos estos dos términos. Morfológica porque va a constituir nuestro organismo y funcional porque va a permitir que las funciones que nosotros necesitamos para vivir se realicen. Entonces la célula es la unidad morfológica y funcional del organismo. Entonces, aparte de esto, tenemos que entender que no solamente es a nivel anatómico, morfológica es anatómica y función es fisiológica. También tenemos una función que es la función vital. Las células son el organismo vital más presente en nuestro organismo, obviamente, aparte de la composición que tiene, que es agua. Gracias a las células es que nosotros podemos estar vivos y el equilibrio que tienen. Entonces, la célula se caracteriza por ser vital y las dos características que le mencionaba, morfología y función, anatómica y fisiológica. Y entonces me preguntarán, ¿qué hay del término genético? Pues comentarles que la célula en el núcleo contiene una serie de ácidos, los denominados ARN o ADN, específicamente el ADN, que componen el genoma humano. Entonces, si es que este genoma se encuentra en la célula, también forma parte de su estructura y de sus funciones. Entonces, la célula, aparte de ser vital, anatómica, fisiológica, también es una parte genética que la transmitimos a la herencia de los padres a los hijos o de los hijos a sus hijos y demás. Continuamos. En cuanto a la historia, un muy importante personaje que lo tenemos en la imagen, en el año 1965, Robert Hooke denomina a las células como tal, las células, específicamente en un corcho. Estas células eran células vegetales muertas. Entonces les da por lo que se parecían a celdillas, las denominó células. Luego viene este personaje, Anton van Leeuwenhoek, en 1607, que describe a los animánculos. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, Álvaro, ¿qué son los animánculos? Si es que nosotros, a través de los diferentes microscopios que se descubrieron con anterioridad, nosotros podemos ver las células. Entonces, por el microscopio que se descubrió, miren, esto es muy importante, chicos. Primero es esto. El descubrimiento de los animánculos por Anton van Leeuwenhoek, que miró en una agua sucia, miró a través de los microscopios que él creó, o específicamente de unas lentes en el año 1607, miró lo que son organismos pequeños que se encontraban en esa gota de agua sucia. Y de años posteriores, después de que después de que el ser humano desarrolló mejores microscopios, Robert Hooke encuentra las células como tal que forman parte de nuestro organismo. Entonces, aquí forman parte de lo que son las bacterias, microorganismos y acá nuestras células del cuerpo como tal. Aparte de estos dos personajes, es muy importante, chicos, que se memoricen los años y los personajes porque son pregunta de examen. En el año 1831, este personaje, que es Robert Brown, describe el núcleo celular. ¿Y por qué es tan importante el descubrimiento? Porque el núcleo celular es la base de la genética. Ya entonces, muy importante, Robert Brown, en el año 1831, describe el núcleo celular. No es muy complicado. En el año 1835 al año 1839, von Moll describe la mitosis. Entonces me preguntarán, Álvaro, ¿qué es la mitosis? Pues la mitosis no es nada más que la división celular. Es como la reproducción celular. La célula se divide en una célula madre en dos células hijas iguales. Eso es la mitosis, descrita por von Moll. Recuerden, en 1835 aproximadamente a 1839. Los siguientes personajes, no se aburran, chicos, esto es muy importante. En el año 1838 a 1839, Matthias Schleiden y Theodor Schwann demuestran lo que es la teoría celular, que vamos a ver después con más profundidad. La teoría celular, que nosotros somos organismos constituidos por diferentes tipos de células. Luego vamos por el año 1840, donde Purkinje, muy importante, que descubrió aparte de lo que es el protoplasma, las diferentes vías de conducción del corazón,
describe el protoplasma. Y me preguntarán, Álvaro, ¿qué es el protoplasma? Pues el protoplasma es el material viviente de la célula. ¿Y qué es el material viviente? Es el conjunto de moléculas, partículas que permiten que la célula sea viva como tal. Es decir, de la membrana hasta el núcleo es lo que se denomina protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? Pues es el agua, proteínas, iones y demás. En 1855, este personaje, Rudolf Virchow, acuñó el término omnicélula es célula. Específicamente, cada célula deriva de cada célula. Entonces, cada célula proviene de otra célula. Entonces, vamos acá a la célula. Todos la conocemos específicamente para la célula como un conjunto de organelas que, no sé, lo vemos de manera general en el colegio. Pero en este gráfico podemos sacar mucho provecho. Por ejemplo, si es que nosotros vemos a la célula como tal, vemos que ésta se encuentra delimitada por una membrana, a la que denominamos membrana plasmática. Esta membrana plasmática es una bicapa, así es que pueden ver, tiene dos líneas gruesas. Estas dos líneas gruesas son específicamente fosfolípidos y dentro se encuentran sus colitas, que forman la parte clarita. Es una membrana, una bicapa lipídica, porque está formada en su mayor componente por lípidos. Luego tenemos lo que es el citoesqueleto, que son estas proteínas que son estructurales, o sea, que son duras, que permiten darle rigidez y la forma a la célula. Luego tenemos lo que es el centrosoma que permite la división celular, la partición de cromosomas y demás. De manera general, chicos, para que los veamos y se nos quede grabado en la cabeza. Luego tenemos al lisosoma. El lisosoma es como el sistema digestivo de la célula. Es decir, aquí tiene enzimas líticas, enzimas que destruyen los diferentes componentes, tanto extracelulares como intracelulares. Luego tenemos al retículo endoplásmico liso, que junto con el rugoso y el aparato de Golgi, que lo podemos ver muy cerca de lo que es el retículo endoplásmico, aquí están las vesículas de Golgi, que producen lo que es el material que necesita la célula o material que necesitan las otras células o el organismo. Tenemos al núcleo, que contiene la cromatina que forma los cromosomas, el nucleolo y el nucleolo de manera general, que tiene ARN para la formación de ribosomas. Luego tenemos lo que es el hialoplasma, también denominado citosol, que es como el gel. Todo esto se encuentra nadando en un gel denominado hialoplasma o citosol. Y tenemos vacuolas, chicos, vacuolas que nos sirven específicamente para los depósitos. Si es que una célula, al igual que nosotros en nuestra barriguita tenemos, no sé, grasa, esos son vacuolas, somos como una célula. Son vacuolas o depósitos que nos sirven para momentos de carencia, por ejemplo. Entonces, primero tenemos que entender que el tamaño de la célula a comparación de virus, bacterias, aproximadamente es de 10 micrómetros. Importante, inclusive pregunta de examen. El tamaño de la célula se aproxima a unos 10 micrómetros. El ojo humano puede distinguir entre 75 a 100 micrómetros, dice. Este parámetro lo vamos a corroborar en clase, pero así lo menciona el libro. La célula animal la tenemos aquí. Las bacterias generalmente tienen de 1 a 3 hasta 5 micrómetros de tamaño, inclusive menos. Y luego tenemos los virus, que se miden en nanómetros, y partículas pequeñas en nanómetros e inclusive en angstrom. Y la célula vegetal, que se acuerdan que observaron la primera célula como una celdilla, pues específicamente porque esos microscopios no podían ver células tan pequeñas como la nuestra, pero sí células grandes. Imagínense, es 10 veces más grande. Es por eso que la primera célula que se observó fue una célula vegetal. Entonces, el microscopio puede separar, esto es muy importante, hasta 2 micras de distancia. Es decir, hasta un 0,2, y obviamente puede ser de un 0,2 hasta un 2 micrómetros de distancia entre dos estructuras. Lo vamos a explicar mucho mejor en clase. Y obviamente los electrónicos, que son mucho más potentes y mucho más actuales, pueden medir hasta una distancia, es diferenciar dos cosas con una distancia de 0,04 micrómetros entre estas dos estructuras, una milionésima de metro. Es por eso que hoy en día podemos saber cómo está conformado el retículo endoplasmático, es decir, estructuras intracelulares, específicamente por el microscopio electrónico, el glicocálex y demás.
Los eritrocitos, pregunta de examen, miden de 7.8 micras, aproximadamente 10, ¿no? Entonces están más o menos con ese parámetro, 7.8 micras. Y los ovocitos, que son las células reproductoras por parte de las mujeres, miden y son las células más grandes del organismo, que pueden llegar a medir hasta 140 micras. Entonces, la célula, tenemos diferentes tipos de células redondeadas, células cúbicas, denominadas también epiteliales, que pueden ser planas, fusiformes, células que no tienen formas, son irregulares y demás, como son los espermatozoides. Entonces, la forma depende mucho, chicos, de la función. Primero, las células epiteliales tienen que ser como ladrillos porque se encuentran fuera del organismo. Es por eso que las células adoptan esta forma como de ladrillos, cuadradas, cúbicas, cilíndricas. Y además de su origen embrionario, estas células epiteliales pueden derivar tanto del endodermo como del ectodermo. Pero eso es otro tema, chicos. Pueden ser estrelladas como las células nerviosas, fusiformes como el músculo, poligonales como las células, los fibroblastos, que no tienen forma en sí, pero tienen características poligonales, como que cinco puntas poligonales. Formas irregulares como los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿por qué no son irregulares? Porque estas células forman pseudópodos, como vamos a ver cuando veamos este tipo de células en sangre. Tenemos células cilíndricas y cúbicas, como les mencionaba en el epitelio, células redondas, células poliédricas, como las células vegetales. Veíamos que tienen una pared. Las células vegetales, en esta imagen la vamos a ver, una pared, son poliédricas, es decir, son cuadraditas, ¿no? Y luego tenemos las células deformables, deformables como las algas. Las hematíes son deformables, chicos. ¿Por qué? Porque recuerden, bueno, eso lo van a ver en la carrera, que a través de los capilares estas células tienen que deformarse. Es por eso que su citoesqueleto es muy importante. Está formado por proteínas como la anquirina que hacen que la célula se deforme y pueda pasar por esos capilares que son mucho más pequeños. Recuerden, ¿cuánto mide el glóbulo? 7.8 micras. Y tiene que deformarse para poder pasar, que los capilares miden mucho menos que estas células, ¿ya? O las neuronas o los leucocitos. Entonces, el número de células depende mucho. Hay organismos que hemos visto que son unicelulares y pluricelulares. Y alrededor tenemos de 75 billones de células, chicos. Y de estas 75 billones de células, 100.000 millones son neuronas. Es decir, una gran cantidad, una gran proporción. El color de la célula depende mucho de los pigmentos. ¿Se acuerdan que les decía que tiene vacuolas? En esos lugares es donde se pueden alojar los pigmentos. Pueden ser hierro, los productos derivados del hierro, puede ser la misma grasa elaborados por ellas o de procedencia extraña, como las opsinas en el ojo. La rodopsina específicamente de los bastones, que son específicamente es esta proteína, chicos. No es importante que la sepan, pero en la carrera lo van a ver que las opsinas se encuentran específicamente en los bastones y le dan un pigmento para que nosotros podamos ver la luz. Si es que este es tenue, si es que este es una luz muy fuerte, específicamente. Pero esto es muy importante y un dato curioso, chicos. Miren qué porcentaje de nuestro organismo son células humanas y qué porcentaje de nuestro organismo son microorganismos. Y ustedes dirán, pero ¿dónde tenemos esos microorganismos si nuestro cuerpo es estéril? Estos microorganismos se encuentran alrededor, forman capas, que son específicamente microorganismos buenos, pero muchos de estos son malos y producen enfermedad en el organismo. Pero miren la cantidad de genoma que ocupan estos microorganismos. Es decir, que somos más microorganismos que humanos. Eso es algo muy interesante. En cuanto a la diferenciación celular, chicos, ¿cómo las células se diferencian? Primero deben adquirir forma y función, es decir, deben especializarse. Desde una célula que es antigua, una célula primitiva, a una célula sanguínea, una célula muscular y una célula nerviosa. ¿Qué es lo característico? Que esta célula nerviosa no puede formar una célula muscular, que esta no puede formarse o no puede transformarse en una célula sanguínea. Es decir, están especializadas. Y esto se debe a lo que les mencionaba, la activación y desactivación de genes. Los genes son los que permiten que las células adopten ciertas características para formar una especialización como tal. Los genes, ya que algunos se apagan y otros que se prenden específicamente de nuestro gen. Imaginemos una cuerdita. Esa cuerdita va a tener diferentes porciones. Si es que alguna parte de esta cuerdita se activa,
entonces va a expresar una forma diferente. Si es que otras no se activan, va a expresar de otra forma diferente y adoptan una forma como tal de la célula. Pero estos cambios, chicos, son irreversibles, es decir, no se pueden transformar unas en otras. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cómo se diferencian las células, chicos? Las células, específicamente tenemos células troncales. Esto lo mencionan en los textos, pero no lo menciona en el libro de la carrera para ingresar a la facultad. Sí menciona esto, que para especializarse, lo que les mencionaba, se activa y desactiva genes. ¿Cuáles son los tipos de células madre que sí se pueden especializar? Es decir, ¿cuáles son estas células primitivas que pueden formar estas células? Es decir, que se pueden especializar en todas estas células. Depende mucho de sus características. Tenemos primero las células que son específicamente embrionarias, que son las células totipotentes y las pluripotentes. Las totipotentes pueden formarse de las 3 capas germinales, que les voy a explicar en clase, chicos. 3 capas germinales y a nivel extraembrionario, es decir, pueden formar cosas que no son del organismo, por ejemplo, la placenta, que tiene componentes tanto maternos como fetales, pero específicamente no tenemos toda nuestra vida, a tus 20 años no sigues teniendo placenta, pero estas células totipotenciales pueden formar este material extraembrionario. Mientras que también pueden formar las 3 capas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo. Las células pluripotentes solo forman estas 3 capas germinales, pero eligen uno de estos caminos, es decir, o se va por el ectodermo, se va por el mesodermo, o se va por el endodermo. Esa es una célula pluripotente, pero esta totipotente va por las 3. Y las merismáticas, estas células también se denominan merismáticas en plantas. Luego tenemos, cuando nosotros ya somos adultos, las células multipotentes. Cuando estas células ya se han diferenciado, por eso cuando nosotros nos cortamos, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, nuestro tejido se regenera por estas células multipotentes que derivan de una misma capa de origen embrionario. Pero tenemos, por ejemplo, estas células multipotentes pueden ser los fibroblastos, que pueden encontrarse en todo el cuerpo. Luego tenemos las células unipotentes o progenitoras, que solamente van a dar un tipo de particular. Si es que te cortas y solamente se forma piel, esa es una célula que está especializada para formar este tipo de células. Estas se denominan unipotentes o progenitoras, que específicamente el típico ejemplo es en la piel, que tenemos células que se regeneran. Estas células nacen a partir de las células unipotentes. Pero también tenemos multipotentes ahí, como son los fibroblastos, que se pueden diferenciar en hueso, en cartílago, en tejido y demás, en la piel. Por eso se forman esas cicatrices, ¿no? Bueno, en cuanto a la diferenciación celular, chicos, para que no se cansen, les dejo estos memes. Todos pasamos por esa edad, chicos. Dagoberto, me parece que es hora de que hables a tu hijo. Otra vez se encerró en el baño. Ya sabes que a esa edad solo piensa en la mitosis. Los chicos ya entenderán. ¿Qué les dije que era la mitosis? La reproducción. Todos pasamos por esa edad, chicos. Todos pasamos, tranquilos. Y luego hemos hablado de lo que es la célula madre. Aquí tenemos una descripción gráfica, chicos, a microscopio electrónico. La célula madre te dice: abrígate, ya comiste bien, estudia y luego haz lo que quieras. Esa es una célula madre. Bueno, chicos, ahora vamos a ver lo que es la química celular. Pueden poner pausa al video, descansen un rato, analicen lo que hemos hablado y continuamos. ¿Cuál es la composición química? Ya vamos a acabar, chicos, no se preocupen. ¿Cuál es la composición química de la célula? Todo el organismo, hayan escuchado, el 70% es agua. Por eso cuando conoces a una chica tienes que decirle que somos compatibles en un 70%, porque los dos estamos conformados un 70% de agua. Bueno, depende, en un 60-50% de agua. Depende mucho del texto, pero específicamente es agua. Luego tenemos átomos. Recuerden que el conjunto de átomos forma moléculas. ¿Cuáles son los átomos elementales para la vida? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Específicamente el chon. Y los iones, que son importantes para nuestro organismo, específicamente para la célula, el cuerpo, el libro menciona estos 5 iones, pero yo les recalco el potasio, porque el potasio es el ion más prevalente dentro de la célula, es el que está en mayor cantidad. El sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el hidrógeno se encuentran, pero están en mínima cantidad. Estos generalmente se encuentran más fuera de la célula, pero eso es cuento para otro rollo, ¿ya? Luego vamos con las moléculas. El conjunto de átomos van a formar moléculas compuestas por carbón, hidrógeno, oxígeno, como la glucosa, y los lípidos, que son ácidos grasos, cadenas de ácidos grasos.
Entonces, la célula tiene agua y específicamente el conjunto de átomos que forman moléculas como la glucosa y lípidos. Luego tenemos macromoléculas. ¿Qué son las macromoléculas? Las proteínas. Las proteínas pueden ser pequeñas como ser los aminoácidos. Y luego tenemos lo que son los oligopéptidos, los péptidos y las proteínas, chicos. Luego tenemos los ácidos nucleicos y específicamente los que forman el material genético, como el ADN, que son polímeros de nucleótidos, que lo podemos ver después. Y el ARN, que también es lo mismo, solamente que cambia su porción pentosa. Uno puede ser ribosa y el otro desoxirribosa según si es que existe oxígeno e hidrógeno en nuestra cadena pentosa de carbohidrato. ¿Ok? Entonces, para recordar, chicos, esto tenemos que recordarlo muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido? Específicamente, el nucleótido está conformado por el grupo fosfato, las tres cosas, chicos. El grupo fosfato, la desoxirribosa, que es la porción de azúcar, el fosfato, el fósforo, que es el grupo fosfato, y la base nitrogenada. Eso es un nucleótido. Y un nucleósido, chicos, es lo mismo, es decir, la parte que es desoxirribosa o ribosa, esta parte amarilla o esta parte azul, unida con lo que es la base nitrogenada, pero no contiene los fósforos. Eso es una parte, eso es lo que se denomina nucleósido, chicos, nucleósidos, porque no tiene la parte de los fósforos, como que es la parte individual. Y a partir de aquí ya tenemos lo que son los nucleótidos monofosfato, porque tiene un fosfato, difosfatado, porque ya tiene dos fosfatos, y trifosfatado, porque tiene los tres. ¿Cuáles son los tipos de base, chicos? De memoria, pregunta de examen. Las purinas y las pirimidinas. Las purinas es adenina y guanina. Yo me acuerdo porque pues, me llamo Álvaro y no sé, digo, me gustan las, no sé, la salchipapa, adenina, guanina, listo. Purinas. Y pirimidina, citosina, uracilo y timina. O sea, es como que te memorizas estas y las otras obviamente van a ser pirimidinas, chicos. Citosina, uracilo y timina, las que sobran. Pero las purinas, adenina y guanina. Adenina se une con citosina y guanina con timina. Ah, no, es adenina, timina, chicos. Yo me acuerdo por mi nombre, Álvaro Pascual Ticona. Entonces es adenina, timina y guanina y citosina, perdón. Es como que una cruz, ¿verdad? Y el uracilo que sustituye a la timina en su unión con la adenina. Ya, ¿cuáles son las diferencias celulares, chicos? Aquí les dejo esta tabla que es muy importante, que está en el texto ya para ir acabando. Específicamente la célula vegetal, chicos, tiene pared celular, se los remarco, pared celular, cosa que la célula animal no tiene. ¿Han visto esa cosa dura? Parece que tiene un caparazón. Esa es la pared celular en la célula vegetal. Específicamente presenta plastidios como el cloroplasto para la fotosíntesis. Chicos, nosotros si nos paramos al sol no vamos a hacer fotosíntesis. Entonces, eso es una diferencia entre una célula vegetal y animal, ¿verdad? Entonces nosotros no llevamos plastidios. Las células vegetales tienen numerosas vacuolas porque necesita reservas, pero del de nosotros es muy reducido el número de vacuolas. Segundo, no tiene centrosoma, chicos. ¿A qué es el centrosoma? Es la parte para la división celular. Y nosotros cada vez las células se van duplicando, entonces sí vamos a tener centrosoma. Carecen de lisosomas. ¿Por qué? Porque las células vegetales no hacen procesos enzimáticos complejos. Es decir, no van devorando animales ni agarrando gatos y comiéndoselos como lo hacen los humanos. Y nosotros, por ese mismo hecho, nosotros tenemos lisosomas, como el estómago de las células. Nosotros, chicos, no realizamos fotosíntesis, como hablábamos de los plastidios, y nuestra nutrición, a diferencia de las células de las plantas, que es construyendo sus propios nutrientes, eso es una nutrición autótrofa, nosotros tenemos una nutrición heterótrofa, es decir, vamos quitándole a los demás animales su fuente vital, aunque parezca trucho, pero ese es el ciclo vital, ¿no? Las células vegetales son autótrofas y nosotros somos heterótrofos. Luego, ¿cuál es la diferencia entre una célula procariota y eucariota? Aquí está la tabla, muy importante. Y un poquito vamos a dar un repaso. Organismos, como aquí tenemos las bacterias, porque es un núcleo, chicos, recuerden. Procariota, antes del núcleo. Antes, chicos, el núcleo se encontraba desparramado en el citoplasma. Pero en las células más actuales, como las células eucariotas, tienen un núcleo verdadero, es decir, que tiene una membrana que los rodea. Esa es la mejor diferencia. Los protozoos son unicelulares eucariotas y los animales, plantas, son pluricelulares eucariotas.
mientras que los procariotas son unicelulares como las bacterias y cianobacterias, pero su núcleo está desparramado. El tamaño, ya lo hemos mencionado, la membrana plasmática. Aquí hay un error, chicos. Las células procariotas sí presentan membrana, pero es bastante, no tiene tantas funciones como en nuestra célula. Por eso tal vez el libro lo menciona, el que no presenta, porque presenta aquí pared, un peptidoglicano y demás. Luego el núcleo, les mencioné de que no presenta membrana nuclear y demás. Luego la pared celular, esta sí tiene, es una capa rígida de peptidoglicano. Excepto los micoplasmas. ¿Por qué los micoplasmas? Me preguntarán. Porque los micoplasmas, chicos, son células intracelulares. Y cuando ya está en la carrera, ya entrando un poquito en tema y soltándome, esto específicamente forma enfermedades atípicas, ¿ya? Micoplasmas. Micoplasma neumonía, por ejemplo, una neumonía típica. Eso. Bueno, ya ese es otro tema. Y demás no presenta, pueden poseer pared celular y demás. Todo esto. El sistema de endomembranas no va a poseer porque todo está desparramado. Nosotros sí presentamos membranas, como que todo bien ordenado, el retículo endoplásmico rugoso y todo eso. El metabolismo exactamente puede ser anaerobio o aerobio, y de nosotros solo es aerobio, pero podemos vivir a momentos, pequeñas fracciones de tiempo anaeróbicos, y producimos lactato, como vamos a ver en el caso de la glucólisis, el ciclo de Krebs y todo eso. Los organismos celulares, bueno, nosotros presentamos mitocondrias, ellos casi no tienen nada porque tiene otro tipo de metabolismo. Nosotros tenemos las mitocondrias, retículo endoplásmico y demás. El cromosoma es único, chicos. Este es muy importante. Yo les diría pregunta de examen. Es único y circular, además de que está desnudo. Mientras que el de nosotros es un cromosoma. Están muy bien ordenados, son lineales y están unidos a proteínas. Que lo vamos a ver en los otros temas. Son proteínas que forman cadenas, en cuentas en cadenas. Específicamente así se le denomina. El ADN circular, chicos, circular, recuérdenlo muy bien, y está en el citoplasma, no está en el núcleo, porque este no tiene un núcleo. Esa región se le llama región nucleoide, porque se parece a un núcleo, pero no es un núcleo verdadero. Y después podemos ver esto, sintetizan ARN, los esteroles y demás, citoplasma sin citoesqueleto, por eso, sobre todo la forma. Entonces, ahí me preguntarán, Álvaro, si es que no tienen citoesqueleto, entonces, ¿cómo tienen la forma las bacterias, no? Entonces, esta forma la dan específicamente esta de acá. La capa rígida de peptidoglicanos que les da la forma. No necesitan citoesqueleto, nosotros sí, porque no tenemos esa pared. Entonces necesitamos ese citoesqueleto. Exocitosis y endocitosis está ausente específicamente porque tiene esta pared rígida, no permite que salga ni entre nada, y nosotros sí tenemos eso, una exocitosis y endocitosis que vamos a ver en otros temas. Y los ribosomas. Pregunta de examen, chicos. Esta es la medición, por si acaso, de los ribosomas. Es 70S de las bacterias y 80 de nosotros. 80S, 70 de las bacterias y 80S de nosotros. La división, separación del cromosoma es por fisión binaria, no es mitosis, es como que se parte la célula. Y no da partes iguales, ¿no? Sino como que se parte, se forma a través del peptidoglicano. Es muy complejo. Pero bueno, nosotros utilizamos lo que es la mitosis y la meiosis en el caso de la reproducción y la organización. Estos son unicelulares y nosotros somos pluricelulares, como hablábamos al inicio. Aquí les dejo la imagen y les dejo este meme. Gracias, chicos. Si nunca te pusieron esta tarea, en serio, no sabes qué es lo que es acostarse tarde haciéndola. Miren qué bonito les salió. Pero sí es verdad, en el colegio siempre nos hacen hacer este tipo de cosas. No entiendo por qué. Si es que quieren que nos memoricemos, se nos quede la imagen, tal vez no. Pero siempre nos hacen hacer, por lo menos algún momento de la vida. Pregunta de examen, chicos. Adipocito puede medir, depende mucho, ¿no?, de la cantidad de grasa que tenga dentro el adipocito, la célula que almacena grasa. Puede medir de 10 a 200 micras y el 95%, chicos, pregunta de examen, 95% del lípido puede ser el del peso celular, es decir, una pequeña porción. Imaginamos que esto es una célula, es una célula. Imaginemos que toda la porción naranja es lípido y esta pequeña porción es lo demás, citoplasma y todo lo demás. Es decir, un 95% de la célula es grasa. Eso son las personas obesas, las personas que tienen depósitos grasos bastante abundantes, es lo que se puede ver. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos.